Chipre es el país de la Unión Europea más cercano a Oriente Medio. Está a unos 150 kilómetros más o menos de las costas de Siria o Israel. Su importancia se debe a su cercanía al Canal de Suez, que ha sido históricamente una ruta de comercio y militar. Actualmente pasan más o menos el 12% del comercio mundial y el 30% del tráfico en contenedores. Su cercanía ha sido clave como punto estratégico para el control de la zona y sobre todo para poder ejercer una mayor presión por parte del bloque occidental. Es decir, no es solo importante desde un punto de vista del transporte, sino también de seguridad. Étnicamente la isla está dividida en dos, pero para entender esto hay que irse un poco para atrás. En el año 1571 llegaron 60.000 soldados del Imperio Otomano. Su fuerza sirvió para masacrar a parte de la población, sobre todo griegos y armenios, también para desmantelar a la élite latina que provenía del Imperio Romano, formando así una comunidad musulmana. Fue una época de muchas turbulencias, pero se dio cierto poder a la Iglesia de Chipre, de carácter ortodoxo, que sirvió para proteger a parte de la población grecochipriota que vivía ya en la isla y que también sirvió de contrapeso para que los católicos no volvieran a la zona. En el año 1878, es decir, más de 300 años después, los otomanos pidieron ayuda a los británicos para que administraran la isla. Esto principalmente se produjo por los problemas que estaba teniendo el propio Imperio Otomano con el Imperio Ruso, y esto fue aprovechado por los británicos, que ya en ese momento eran fuertes rivales de los rusos. Se conoce esa etapa de la historia como el Gran Juego, que habla de la eterna rivalidad que existía entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico durante todo el siglo XIX. No fue hasta el año 1914 cuando el Imperio Británico decidió anexionarse Chipre. Esto tiene sus razones, y es que los británicos solicitaron a los otomanos que se unieran a su bando durante la Primera Guerra Mundial, es decir, a los aliados. Sin embargo, los otomanos optaron por unirse a las potencias centrales. Poco conocido es el dato de que los británicos ofrecieron la isla a los griegos en el año 1915 a cambio de unirse a su bando durante la guerra, y que a pesar de que el presidente de Grecia en un primer momento dijo que sí, finalmente el rey decidió que no. En el año 1960, durante el proceso de descolonización, finalmente Chipre se independiza, pero con condiciones. Se firma el Tratado de Garantía en el que participan turcos, griegos y británicos. En ese momento se constituye la República de Chipre, pero con la condición de mantener dos bases militares del Reino Unido, que son las de Akrotiri y de Kelia. Esto para muchos fue una jugada maestra del país anglosajón que consiguió mantener su poder territorial en un área comercial muy importante. Debido a los roces entre griegos y turcos, en un primer momento se pretendía que el territorio fuera neutral. Esto mismamente se aprecia en la propia bandera, que no incluye ni el color azul que representa a Grecia, ni el color rojo que representa a Turquía. Además, se propuso como presidente a Makarios III, representando a los grecochipriotas, y a Fasil Kusuk como vicepresidente en nombre de los turcochipriotas. Esta situación se aceptó, pero las tensiones eran palpables. Por un lado, muchos grecochipriotas pedían la anexión total de Chipre a Grecia, un movimiento conocido como enosis. Esto generó el temor en muchos turcochipriotas que creían que podían ser expulsados del país o del territorio si esto finalmente se producía, tal y como pasó en Creta, creando así un movimiento conocido como Taksim, que pedía la partición del territorio. En el año 1974 se produce un golpe de estado pro-griego, lo que lleva a Turquía a invadir militarmente la isla, llevando 30.000 soldados invocando al Tratado de Garantía. En este momento se produce la división. 2/3 del territorio queda controlado por los grecochipriotas y 1/3 por los turcochipriotas, naciendo así la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solamente por Turquía. En medio de ambos territorios se genera lo que se conoce como Green Line, que es una zona administrada por la ONU, que además separa la propia capital del país, Nicosia, que es la única capital de Europa dividida actualmente. Durante la invasión turca, las bases militares de Akrotiri y de Kelia, pertenecientes al Reino Unido, se consiguen mantener. Incluso grecoparlantes o grecochipriotas que se encuentran en la zona turca consiguen trasladarse a Dekelia, que está más o menos en el borde entre ambas, para incluso vivir allí. Aunque estas bases no siempre han estado tan seguras, de hecho, pocos años después, el propio Reino Unido se planteó quitarlas debido a los problemas que estaba teniendo en su propio país con Irlanda del Norte y la necesidad de financiación y los costes que suponían para ellos pues esas bases. Sin embargo, consiguieron mantenerse con la financiación de Estados Unidos, que también veía el potencial en materia militar y comercial de la zona. Básicamente allí podía proyectar su poder
a Irak, a Siria, al Líbano o a Israel. Se puede decir que Chipre es como un portaaviones fijo en el Mediterráneo. Hoy Chipre representa la frontera real entre la Unión Europea y Oriente Medio. En el año 2004 se adhirió a la Unión Europea y hoy tiene la protección no solo del Reino Unido, sino de todos los países que completan la comunidad. A día de hoy el país está en uno de los momentos de más tensión desde su independencia. El ataque de las fuerzas iraníes a la base militar de Akrotiri ha supuesto el movimiento de las fuerzas aliadas hacia la isla. Emmanuel Macron, presidente de Francia, comunicó personalmente a Nikos Christodouloudes, su homólogo en Chipre, la movilización de la defensa francesa hacia la isla en coordinación con Grecia, que ya había desplegado para allá aviones F-16 y 2 fragatas, a lo que se le suman los contactos con los líderes de Alemania e Italia. Estas actuaciones aprovechan el nuevo plan de disuasión avanzada que tiene Francia, que consiste en enviar aviones franceses de capacidad nuclear a los países de la Unión.